La ascensión de Cristo marca el comienzo de su reinado y el comienzo de su ministerio de sumo sacerdote en el cielo. Cuando Cristo ascendió al cielo, apareció en la presencia de Dios en nuestro favor. Y en la época del Antiguo Testamento, se requería que todo hombre se presentara en la presencia de Dios 3 veces al año. Las fiestas de los peregrinos eran la Pascua, la fiesta de las semanas y la fiesta de las cabañas. Su propósito era presentarse ante Dios. Y Cristo apareció en el cielo en presencia de Dios a nuestro favor. De acuerdo con las fiestas del Antiguo Testamento, Cristo murió en la Pascua. Luego, después de su resurrección, ascendió inicialmente a su Padre en el momento en que los sacerdotes agitaban su gavilla de cebada. Cristo ascendió de nuevo por última vez después de 40 días para sentarse a la diestra de Dios. Y cuando la inauguración de Cristo como nuestro sumo sacerdote tuvo lugar en el cielo, el Espíritu Santo se derramó durante el Pentecostés sobre sus seguidores, los seguidores de Cristo, aquí en la tierra. Y cuando Dios apareció a los israelitas en el monte Sinaí, ellos temieron la presencia de Dios. Y Moisés se convirtió en el intermediario. Y a lo largo de la historia de Israel, los sacerdotes fueron los mediadores. Pero incluso a ellos se les prohibió entrar cuando quisieran en el lugar santísimo del tabernáculo. Los velos funcionaban tanto como límites como protección para los sacerdotes cuando ministraban en el santuario. Y Hebreos invita a su audiencia y por implicación a nosotros a acercarnos al santuario a través del velo, es decir, a través de la carne de Cristo. El de hoy es un tema que nos trae esperanza, las buenas nuevas de lo que Jesús está haciendo por nosotros. Así que ve por tu Biblia y ya regresaré. Nuestro versículo central está en Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cuando los discípulos regresaron del Monte de los Olivos, justo después de que Jesús ascendió al cielo, estaban llenos de gozo y triunfo. Su maestro y amigo había ascendido a una posición de poder sobre el mundo y los había invitado a acercarse a Dios en su nombre con la absoluta confianza de que Dios respondería favorablemente a sus oraciones. Y aunque seguían en el mundo, atacados por las fuerzas del mal, su esperanza era firme. Sabían que Jesús había ascendido para prepararles un lugar. Sabían que Jesús era el capitán de su salvación y que había abierto un camino a la patria celestial mediante su sangre. La ascensión de Jesús al cielo es fundamental para la teología de Hebreos, porque marca el comienzo del reinado de Jesús y el comienzo de su ministerio sumo sacerdotal en nuestro favor. Finalmente, lo más importante es que la ascensión de Jesús marca el momento en que se estableció el nuevo pacto, que brinda los medios necesarios para poder acercarnos a Dios con valentía mediante la fe. Es nuestro privilegio ahora acercarnos a Dios con confianza a través de Jesús y los méritos de su justicia. Leamos nuevamente Hebreos 9:24. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Según este pasaje, hermanos, ¿cuál era el propósito de la ascensión de Jesús al cielo? Dios instruyó a Israel que los varones debían subir 3 veces al año a Jerusalén, como lo dije al comienzo, para presentarse delante de Jehová el Señor con una ofrenda. Y los tiempos señalados eran la fiesta de la Pascua, o sea, los panes sin levadura, la fiesta de las semanas, o conocemos como fiesta del Pentecostés, y la fiesta de los tabernáculos, o sea, de las cabañas. La Pascua celebraba la liberación de la esclavitud de Egipto. El Pentecostés celebraba la cosecha de la cebada y en las épocas del Nuevo Testamento se lo relacionaba con la entrega de la ley en el Sinaí. La fiesta de los tabernáculos celebraba el cuidado de Dios para con Israel durante su estadía en el desierto. Y aquí Hebreos 9:24 describe la ascensión de Jesús a la presencia del Padre. Llegó al santuario celestial, el verdadero, para presentarse ante Dios con un mejor sacrificio, su propia sangre. Jesús cumplió las fiestas de peregrinación con asombrosa precisión.
Mira, Él murió el día de la preparación de la Pascua a la hora novena, el momento en que se sacrificaban los corderos pascuales. Jesús resucitó al tercer día y ascendió al cielo para recibir la seguridad de que su sacrificio había sido aceptado. Justo cuando el sacerdote debía mecer la gavilla de cebada madura como primicia. Y luego ascendió 40 días después para sentarse a la diestra de Dios y establecer el nuevo pacto en el día de Pentecostés. Y el propósito de la peregrinación del antiguo Israel era ver la faz de Dios. Esto significaba experimentar el favor de Dios. De igual modo, la expresión hebrea de buscar el rostro de Dios significa pedir ayuda a Dios. Este es el sentido en Hebreos de la ascensión de Jesús. Jesús ascendió a Dios con el sacrificio perfecto. Jesús ascendió al cielo también como nuestro precursor ante la presencia de Dios. Él ha hecho realidad la promesa para los creyentes que viajan en busca de una patria, deseando una patria mejor y esperando la ciudad de la cual Dios es el arquitecto y constructor. Pero una vez más, ¿por qué la realidad de Cristo, no solo su cruz, sino también su mediación ahora en el cielo, debe sustentar la seguridad de nuestra salvación? Me gusta lo que comenta la sierva del Señor aquí en el libro El conflicto de los siglos. Dice, la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Hermanos, esta cita a mí me conmueve, realmente me impresiona porque la cruz es importante, pero lo que Jesús está haciendo ahora en el santuario celestial es de tanta magnitud como lo fue su muerte en la cruz. ¿Por qué? Porque es ahora, Él está vivo, no es un evento del pasado allá en la cruz donde Él murió, sino que hoy vive, resucitó, vive, hoy intercede por nosotros y está confiriendo los méritos de su vida perfecta y su muerte perfecta a cada uno de nosotros cuando oramos, cuando nos comunicamos con Él. Ahora veamos cuál fue la experiencia de Israel en el monte Sinaí. Vamos a leer aquí en Hebreos 12, al final del libro, Hebreos 12, 18 al 21. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Amados, cuando Dios llamó a Israel a salir de Egipto, su plan era crear una relación personal e íntima con ellos. Él dijo, vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé con alas de águila y os he traído a mí. Y así a través de Moisés dio las instrucciones necesarias para preparar al pueblo para encontrarse con Él. El pueblo primeramente necesitaba consagrarse. Quienes ascendieran sin preparación morirían. Sin embargo, una vez que el pueblo se preparó durante 2 días, entonces, dice, cuando sonara largamente la bocina al tercer día, Dios instruyó al pueblo, subirán al monte. Él quería que tuvieran la experiencia que Moisés y los dirigentes del pueblo tendrían cuando subieran al monte y vieran a Dios y comieran y bebieran en su presencia. Y más adelante, el pueblo reconoció que había visto la gloria de Dios y que era posible que Dios hablara al hombre y éste aún viva. Pero cuando llegó el momento, les faltó fe. Moisés explicó años más tarde, dice, vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. En lugar de eso, ahora le pidió a Moisés que fuera su intermediario. La manifestación de la santidad de Dios en el monte Sinaí debía enseñarle al pueblo a temerle, o sea, a respetarlo. Porque el temor de Jehová conduce a la vida, la sabiduría y la honra. Allí también aprenderían que Él es misericordioso y compasivo. Por lo tanto, aunque Dios quería que Israel se acercara a Él, el pueblo se asustó y le pidió a Moisés que hiciera de intermediario. Y la descripción que hace Hebreos de los eventos en el Sinaí se desprende principalmente del recordatorio que Moisés le hace al pueblo por su falta de fe
y su apostasía con el becerro de oro. Y cuánto temía él encontrarse con Dios debido al pecado de ellos. Y la reacción de los israelitas no era el plan de Dios para ellos, sino el resultado de su falta de fe. Por eso pregunto, amados, ¿por qué no debemos tener miedo de acercarnos a un Dios santo? Sin embargo, ¿cómo se nos exhorta que debemos acercarnos? Y aquí quiero hacer un paréntesis, se viene el asunto de adoración. Hermanos, si yo reconozco que Dios es el Rey Supremo del universo, yo voy a ir con lo mejor que tenga la iglesia. Así como cuando vas a una corte. Y con esto no estoy criticando, hermanos, porque cada uno... Pero cuando vas a una corte, no te dejan entrar si no vas con la ropa que en esa parte del mundo se refiere como la ropa, formal. Hay para ir a los deportes, hay diferentes atuendos. Pero Dios es el Dios increíble. Así que es un asunto clave en la adoración cómo presentarnos ante Dios. Pero sobre todo en la forma interna, el arrepentimiento, el respeto, la confianza. Y la externa, vuelvo a repetir, nuestro atuendo. No vamos a un lugar de deportes o de compras. Estamos ante la presencia del Dios del universo que merece lo mejor. Esto se enfatizaba mucho hace algunos años en la iglesia. Esto se ha dejado de mencionar. Y algunos confunden la casa de Dios como un lugar de pasarla bien o pasar un rato de camaradería, que tiene su parte. Pues vamos a un encuentro en la presencia de Dios. Ahora, mis amados, los velos tienen una doble función. Eran entradas y a la vez límites, como mencionamos, que solo algunos podían traspasar. El velo era una protección para los sacerdotes mientras oficiaban ante un Dios santo. Y después del pecado del becerro de oro, Dios le dijo a Moisés que no los acompañaría camino a la tierra prometida para no consumirlos porque eran un pueblo de dura cerviz. Por lo tanto, Moisés trasladó la tienda de reunión y la armó lejos, fuera del campamento. Sin embargo, después que Moisés intercedió, Dios aceptó ir en medio de ellos, pero estableció varias medidas para proteger al pueblo mientras Él habitara entre ellos. Por ejemplo, Israel acampaba en un orden estricto que dejaba un cuadrado vacío en el medio donde se colocaba el tabernáculo. Además, los levitas acampaban alrededor del tabernáculo para proteger el santuario y sus muebles de la invasión de extraños. En realidad, era una especie de velo humano que protegía al pueblo de Israel. Mira lo que dice Números 1:53. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Jesús, como nuestro sacerdote, también ha sido nuestro velo. Mediante su encarnación, Dios levantó su tienda en medio de nosotros y pudimos contemplar su gloria. Jesús hizo posible que un Dios santo viviera en medio de un pueblo imperfecto. Piensa en lo que implicaba que el Dios creador que hizo el universo viviera entre su pueblo que en ese momento era una nación de esclavos fugitivos. Por eso pregunto, ¿qué nos enseña sobre lo cerca que puede estar Dios de nosotros? Regresemos a Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. Nos dice así: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Qué invitación alentadora, amados, tenemos en este pasaje. Dios, al alcance de nuestra oración, de nuestra mente, estar en comunión con Él, su presencia. Y aquí el libro de Hebreos sostiene que Jesús ha entrado en el santuario celestial. ¿Cómo se atreven algunos a negar la verdad del santuario celestial cuando el mismo Jesús nos reveló esto en su palabra? Libros enteros que nos hablan de lo que está haciendo el santuario celestial. Y ahora nos invita a seguir su ejemplo. Él entró y nos invita a seguir su ejemplo. Y esta idea concuerda con el concepto presentado anteriormente de que Jesús es el capitán y precursor de los creyentes.
el camino nuevo y vivo. Es el nuevo pacto que Jesús estableció con su sacrificio de ascensión. La expresión nuevo y vivo contrasta con la descripción del antiguo pacto como viejo y anticuado. Es el nuevo pacto que ha provisto el perdón de los pecados y ha puesto la ley en nuestro corazón, lo que nos permite acercarnos a Dios con confianza. No por nosotros mismos ni por cualquier cosa que hayamos hecho, sino solo por lo que Jesús ha hecho por nosotros mediante el cumplimiento de todas las obligaciones del pacto. Y ahora Hebreos señala que la instauración del antiguo pacto implicaba la instauración del santuario y la consagración de los sacerdotes. Y el propósito del pacto era crear una relación íntima entre Dios y su pueblo. Y cuando Israel aceptó esta relación, Dios inmediatamente ordenó que se construyera un santuario para que Él pudiera vivir entre ellos. El establecimiento del santuario y la presencia de Dios en medio de su pueblo fue el momento en que se consumó el pacto entre Dios e Israel. Se conectaron. Lo mismo ocurre en el nuevo pacto. El nuevo pacto también implica la instauración del ministerio sacerdotal de Jesús en nuestro favor. Mira, la ascensión de Jesús ante Dios es lo que ha inaugurado una nueva era para el pueblo de Dios. Y esto es lo que enfatiza mucho la ascensión el apóstol Pablo en Hebreos. ¿Sabes que Zacarías 3 menciona que Satanás dice allí que estaba ante la presencia de Dios para acusar al pueblo de Dios, representado por el sumo sacerdote Josué? Y este acusador es el mismo que suscitó dudas sobre la lealtad de Job hacia Dios. Sin embargo, con el sacrificio de Jesús, Satanás ha sido arrojado del cielo. Ahora es Jesús quien intercede por nosotros y mediante su sacrificio y fidelidad reclama la salvación para nosotros. ¿Qué acusaciones podría hacer Satanás contra ti delante de Dios si pudiera? Aunque es un mentiroso, escucha bien, ¿cuánto tendría que mentir sobre ti para procurar tu condenación? Amados, ¿cuál es nuestra única esperanza? Es Jesús y lo que está haciendo en el santuario celestial. ¡Qué verdad tan sublime! Por eso el mensaje para esta hora es: la hora del juicio ha llegado. Jesús está defendiendo nuestro caso. Hay una acusación pendiente, pero Él entró para interceder por nosotros, para declararnos libres de culpa y herederos del reino de los cielos. Hebreos 12, 22 al 24. Nos dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿En qué sentido hemos llegado a Jerusalén celestial ante la presencia de Dios? ¿En qué sentido? Se argumenta que los creyentes se han acercado al monte de Sión, la Jerusalén celestial, mediante la fe. En ese sentido, su experiencia anticipa el futuro. Por lo tanto, la Jerusalén celestial pertenece al reino de las cosas que se esperan y de lo que no se ve, pero que, sin embargo, se nos garantizan mediante la fe. Y Dios tiene su embajada, que es su iglesia aquí en la tierra, ¿verdad? Sión. Si bien esto es cierto, no es el significado completo de este pasaje. También hemos llegado al monte de Sión, a la misma presencia de Dios, a través de nuestro representante Jesús. Por eso la ascensión de Jesús no es una cuestión de fe, es un hecho real. Podemos confiar en esto. Dios lo dice, su palabra lo dice, y Él siempre dice la verdad. Es esta dimensión histórica de la ascensión de Jesús la que aporta convicción a la exhortación de Hebreos de mantenernos firmes en nuestra confesión. Y Pablo dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, acerquémonos pues confiadamente. Por ende, ya hemos llegado a través de nuestro representante y por consiguiente debemos actuar en consecuencia. A través de Él
hemos saboreado el don celestial y hemos experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, como dice el mismo autor de Hebreos. La realidad de la ascensión y el ministerio de Jesús en el santuario celestial es una segura y firme ancla del alma. Por eso es el punto de ataque del enemigo. Porque si él puede atacar o poner en duda lo que Jesús está haciendo por nosotros ahora, pues elimina el plan de salvación. La garantía de que las promesas tienen fundamento y son dignas de confianza es lo que Jesús está haciendo hoy. Para nosotros, hermanos, la fe tiene un ancla histórica. Sin embargo, el propósito de Dios se cumplirá no solo en Jesús, sino también en nosotros. Bueno, hemos dicho que la ascensión de Jesús cumplió la tipología de las dos primeras peregrinaciones anuales de Israel, la Pascua y el Pentecostés. Pero según Hebreos y Apocalipsis, la última peregrinación, la fiesta de los tabernáculos, aún no se ha cumplido. Será después que Jesús venga a llevarnos al hogar celestial. La celebraremos cuando estemos en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, en la patria celestial. No construiremos tabernáculos, sino que el tabernáculo, tienda de Dios, descenderá del cielo y viviremos con Él para siempre. ¿Cómo podemos aprender a hacer que la promesa de vida eterna dé frutos para nosotros ahora, en medio de un mundo tan lleno de dolor y sufrimiento? ¿Qué respuestas puedes dar a quienes dicen que todo es solo una fantasía para ayudarnos a sentir mejor con nuestra vida aquí y ahora? Amados, esto es algo real. De paso, la fantasía es este mundo porque es algo efímero, va a pasar, se acaba. Lo permanente es lo que Dios tiene preparado. Eso es lo real. Y hoy lo podemos mirar con fe. Y Dios y la Biblia siempre nos dicen la verdad. Bien, yo quiero finalizar con un par de citas inspiradas de mi autora favorita, Elena de White, la profetisa del pueblo de Dios, para el tiempo final. Y aquí en el libro Los Hechos de los Apóstoles dice: la ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. Y cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales. Y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. Y de acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que, como sacerdote y rey, había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era ungido sobre su pueblo. Podían pronunciar el nombre de Jesús con seguridad porque ¿no era Él su amigo y hermano mayor? Puestos en comunión con Cristo, se sentaron con Él en los lugares celestiales. Con qué ardiente lenguaje revestían sus ideas al testificar por Él. El salmista dijo: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Oh, hermanos, ¿cómo podemos nosotros tener la misma sed de llegar a la presencia de Dios? Si no nos regocijamos ahora en la presencia de Dios mientras lo adoramos y nos presentamos en su presencia con fe, ¿nos regocijaremos en el futuro? ¿Cuáles son los factores que llevan al gozo delante de Dios? En un libro que se burla de la fe, alguien creó un robot que supuestamente ejercía nuestra fe por nosotros. Aunque esto era una paradoja, también una parodia, digamos. ¿Cómo podemos cuidarnos de no hacer lo que hizo Israel en el desierto, que es pedir intermediarios entre nosotros y Dios? Tendemos a permitir que otros estudien la Biblia por nosotros para encontrar las gemas de verdad de la Biblia. Tal vez estoy exagerando, tal vez no. ¿Estás dedicando tiempo para que Dios te hable por su palabra? El Espíritu Santo te va a guiar a más profundidades, a verdades más profundas, para conocer mejor a Dios, para que puedas adorarle en espíritu y verdad, para que te prepares para vivir con Él para siempre. Algunos pueden sentirse tentados a pensar de que las oraciones de otros en su favor
tiene más peso ante Dios que sus propias oraciones. Pastor, venga, ore, porque... Y una vez le pregunté a alguien, ¿y será que mi oración tiene más efecto que tu oración? Hermanos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Somos el pueblo de Dios, sacerdotes, intercesores los unos por los otros. Mi oración no es más válida que la oración de un hermano, de un niño, una persona que ama al Señor. Y debemos orar los unos por los otros. ¿Por qué debemos evitar esta trampa espiritual? ¿Por qué gracias a Jesús podemos acercarnos a Dios sin la necesidad de nadie más? Es que Él, hermano, es sin pecado, el único que ganó el derecho a representarnos. Hebreos trata sobre la seguridad de la salvación. Sin embargo, ¿cómo debemos cuidarnos de no confundir presunción con seguridad? Nuestra única esperanza está en mirar hacia arriba, donde Jesús está ahora en el santuario celestial y haciendo su obra por cada ser humano. Así que mi ruego en esta mañana, ruego en este día, entremos por fe donde Él está. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Oremos. Padre Celestial, gracias que Jesús abrió esta puerta. Hoy tenemos acceso directo al lugar santísimo, donde está Jesús intercediendo por nosotros, obrando su última etapa del plan de salvación. Queremos entrar por fe, confiadamente, sabiendo que allí hay socorro, hay ayuda para cada necesidad, porque nada te toma, Dios, a ti por sorpresa. Bendícenos al seguir estudiando tu palabra y que hoy y esta semana podamos tener esa confianza y se vaya aumentando y arraigando en el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos una vez más y será hasta el próximo programa de las lecciones de Escuela Sabática o lecciones de vida, como le llamamos, porque en realidad la palabra de Dios es vida para nuestras vidas. Así que invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones al compartir y decir, mira en este canal o estudia la palabra de Dios. Así que Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas han de terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranatá.